Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los delitos informáticos. ¿Qué son los delitos informáticos? El concepto, los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos institucionales, que mayormente se da por medio de las computadoras y a través del uso del Internet. ¿Qué características tienen? Son conductas criminales de cuello blanco. Son acciones ocupacionales, ya que la mayoría de estas personas se dedican a este tipo de actividades. Son acciones de oportunidad, provocan serias pérdidas económicas a la empresa que se realizan estas actividades y ofrecen facilidades de tiempo y espacio, ya que el tiempo para realizar este tipo de delitos es muy corto. Presentan grandes dificultades para su comprobación. El perfil del delincuente informático tiene la habilidad para manejar los sistemas informáticos y en general por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos. La mayoría de estas personas han trabajado en estas empresas y más o menos tienen conocimiento de cómo se maneja la información dentro de. Es hábil en el uso de los sistemas informatizados, aun cuando en muchos de los casos no desarrollan actividades laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos. La clasificación. Vamos a clasificar uno como instrumento o medio. Como instrumento medio vamos a ver la falsificación de documentos vía computarizada, ya sea en tarjetas de crédito, cheques y otro tipo de documentos. En la planificación o simulación de delitos convencionales, ya sea robo, homicidio y fraude. El robo de tiempo de computadora, la lectura, sustracción o copiado de información confidencial, el aprovechamiento indebido o violación de un código y la alteración en el funcionamiento de los sistemas. Como fin u objetivo, vamos a ver acerca de la programación de instrucciones que producen un bloqueo total al sistema, la destrucción de programas por cualquier método, el daño a la memoria, el sabotaje político o terrorismo y el secuestro de soportes magnéticos en los que figure la información valiosa con fines de chantaje o pago de rescate. Vamos a ver los tipos de ataques contra los sistemas de información. Uno de ellos sería el acceso no autorizado a sistemas de información. Esto incluye el concepto de lo que se llama la piratería informática, la cual consiste en tener acceso de manera no autorizada a una computadora o una red de computadoras. La perturbación de los sistemas de información. Existen distintas maneras de perturbar los sistemas de información mediante ataques malintencionados. Uno de los medios más conocidos de denegar o deteriorar los servicios ofrecidos por Internet es el ataque de tipo denegación de servicios. Ejecución de programas informáticos perjudiciales que modifican o destruyen los datos. El tipo más conocido de programa informático malintencionado es el virus, que son el Love You, Melissa y el Kornikova, que son ejemplos recientemente conocidos, y algunos dañan la computadora mientras que otros lo utilizan la PC para atacar otros elementos de la red. La intercepción de las comunicaciones. La intercepción malintencionada de las comunicaciones afecta los requisitos de confidencialidad o integridad de los usuarios y se denomina a menudo intromisión. Declaraciones falsas. Los sistemas de información ofrecen nuevas posibilidades de declaraciones falsas y de fraude. Usurpar la identidad de otras personas en Internet y utilizarlas con fines malintencionados se llama modificación de datos. Tipos de delitos informáticos. Vamos a ver acerca de los fraudes cometidos mediante manipulaciones de computadoras. Uno sería la manipulación de datos de entrega y el otro la manipulación de programas. En la manipulación de datos de entrega vamos a ver que este tipo de fraude informático, conocida también como sustracción de datos, representa el delito informático más común, ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. En la manipulación de programas es muy difícil de descubrirla y a menudo pasa inadvertida, debido a que el delincuente ha de tener conocimientos técnicos ya previos
y este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras e insertar nuevos programas o rutinas. En la manipulación de datos de salida, para efectuarla se fija un objetivo al funcionamiento del sistema informático. El ejemplo más común es el fraude, de que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de instrucciones para las computadoras en la fase de adquisición de datos. El fraude efectuado por manipulación informática aprovecha las repeticiones automáticas de los procesos de cómputo en una técnica. Es una técnica especializada que se denomina técnica de salami, en el cual son rodajas muy finas y apenas perceptibles de transacciones financieras que sacan repetidamente de una cuenta y se transfieren a otro número de cuentas. En las falsificaciones informáticas vamos a tener dos tipos, que es como objeto y como instrumentos. Como objeto vamos a ver cuando se alteran los datos de documentos almacenados en forma computarizada, y como instrumentos pues las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial, como cuando apareció, por ejemplo, las fotocopiadoras computarizadas en color a base de rayos láser. Surgió una nueva generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados. Vamos a ver acerca de lo que es mediante el sabotaje informático. En este acto de borrar o suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computarizadas con intención de obstaculizar el funcionamiento normal de dicho sistema. Otro vamos a ver lo que es el virus. El virus es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas informáticos legítimos o propagarse a otras computadoras. Un virus puede ingresar en un sistema por el conducto de una pieza legítima de soporte lógico que ha quedado infectada, así como mediante el método del caballo de Troya. ¿Qué son los gusanos? Los gusanos van a fabricar de forma análoga al virus con miras de infiltrarlos en programas legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos. Pero es diferente del virus. ¿Por qué? Porque esto no puede regenerarse. En términos módicos se podría decir que un gusano es como un tumor benigno y en cambio un virus es como un tumor maligno. En la bomba lógica o cronológica exige conocimientos previos ya especializados que requiere programar la destrucción o modificación de datos en un futuro. Ahora bien, la diferencia de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de que exploten. Por eso, de todos los dispositivos informáticos criminales son las que poseen el máximo potencial de daño. Las falsificaciones informáticas. El acceso no autorizado a sistemas o servicios. Por motivos diversos, desde la simple curiosidad en el acceso de muchos piratas informáticos, llamados también hackers, hasta el sabotaje o espionaje informático. Los piratas informáticos, o también llamados hackers. El acceso que efectúan a menudo desde un lugar exterior de lo que está situado la empresa, pues es mediante las redes de telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que se mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor que estas empresas mayormente pueden tener poca seguridad en el acceso, que puede descubrir deficiencias en las medidas vigentes de su seguridad o en los procedimientos de dicho sistema. Otras clasificaciones también serían los accesos no autorizados. Mayormente acá las personas que no tienen acceso a un password o a la entrada de un sistema informático pues sin autorización previo del propietario, ¿no? Las destrucciones de datos. Los daños causados en la red mediante la introducción de virus, bombas lógicas, gusanos, etc. La infracción de los derechos de autor de la base de datos.
uso no autorizado de la información almacenada en una base de datos, la intercepción de email, la lectura de mensajes de un correo electrónico que no es perteneciente a esas personas, sino que es ajeno. En la regulación jurídica en el Perú, en los delitos informáticos según el Código Penal peruano, el 22 de octubre del 2013 se publica en el Diario Oficial El Peruano la ley número 30.096, que es acerca de los delitos informáticos, que pues trata de acerca de esos nuevos delitos que hoy en día existen, como los datos sistemas informáticos, la indemnidad, la libertad sexual, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, el patrimonio y la fe pública, y cuyo objeto de la ley es prevenir y sancionar estas malas conductas ilícitas que afectan a los sistemas de los datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de las tecnologías de la información o de la comunicación con la finalidad de poder garantizar la lucha contra la ciberdelincuencia. ¿Qué podemos hacer para poder evitar que algunos delitos informáticos nos puedan dañar? Las formas de control sería uno, la elaboración de un examen psicométrico previo al ingreso al área de sistemas de empresas. ¿Por qué? Ya que estas personas pues van a tener acceso a todo tipo de información de nuestra empresa. Entonces para eso se debería de hacer previo un examen psicológico y psicométrico para ver qué tipo de personas pues tienen acceso a nuestra información tan valiosa. Otro sería la inclusión de cláusulas especiales en los contratos de trabajo con el personal informático que así lo requiera por el tipo de labores a realizar. Establecimiento de un código ético de carácter interno en las personas. Adopción de estrictas medidas en el acceso y control de las áreas informáticas del trabajo. La capacitación adecuada a ese personal informático a fines de evitar actitudes negligentes. La identificación y, en su caso, segregación del personal informático descontento. Bueno, esto sería todo acerca de lo que son los delitos informáticos, y muchas gracias.